Bien, hoy vamos a ver movimiento en el plano, ¿sí? ¿Qué es el movimiento en el plano? El movimiento en el plano es cuando yo tengo una partícula que se mueve y queremos identificar perfectamente si esa partícula, ¿sí? Se está moviendo, por ejemplo, en el pizarrón. Por ejemplo, puede ser una pelota de fútbol, por ejemplo, puede ser una pelota de golf, ¿sí? Donde yo acá voy a poner la coordenada X y la coordenada Y y tengo un cuerpo ahí. Yo voy a poder identificar con X y con Y perfectamente dónde está ubicado, ¿sí? Ese cuerpo, ¿sí? Bien, para hacer este estudio de movimiento en el plano, vamos a tener que considerar tres hipótesis. ¿Cuáles son ellas? No vamos a considerar la resistencia del aire, ¿sí? Vamos a considerar que la gravedad es una aceleración constante, que no lo es, ya que ustedes saben que la gravedad, si bien varía muy, pero muy poco con la altura, o sea que no es constante, pero para estos fines, para el práctico, vamos a considerar de que la gravedad es constante y el valor que tiene es 9,81, ¿sí? Y vamos a suponer que el cuerpo es un punto material, con lo que se supone que este cuerpo solamente va a tener un movimiento de traslación y no va a tener un movimiento de rotación. Esas son las tres hipótesis que vamos a considerar para empezar este tema que se llama movimiento en el plano. Lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, es dos ejemplos prácticos. El primero de ellos, ¿sí? El primero de ellos, vamos a suponer una rampa, un cuerpo que baja por una rampa y en cierto momento de la rampa ese cuerpo cae libremente, o sea, la rampa está acá. Cuando sale de la rampa, cae libremente hacia el suelo. Por supuesto que esa línea de puntos van a ser la trayectoria del cuerpo. ¿Está bien? Bien, hagamos de cuenta que nosotros tenemos y un punto B. Hagamos de cuenta que el punto B está acá, ¿sí? Dentro de la trayectoria tomamos cualquier punto, ¿sí?, llamado B. Por supuesto que ese punto B va a tener un valor de X y un valor de Y. Como así también va a tener una velocidad, que esa velocidad se va a descomponer en B sub X y en B sub Y. Por eso que nosotros decimos que ser como un movimiento plano. Todas las consideraciones es que marcar. Acá estaría el eje X y acá estaría el eje Y. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese punto B va a tener un valor para el eje X, un valor para el eje Y. La velocidad va a tener un valor para el eje X y un valor para el eje Y, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora nosotros es ver cuáles son las ecuaciones de movimiento en el plano cuando un cuerpo cae, ¿sí?, hacia el suelo con esa trayectoria. Fíjense nosotros qué movimiento parecido vimos al que estamos viendo hoy, ¿sí? A cuando hacemos caer un cuerpo. ¿Qué movimiento? Caída libre. Bien, pero la caída libre solamente se daba en ese caso, ¿en qué eje? El eje de la Y. En el eje de la Y. En este caso, en el movimiento en el plano, voy a tener tanto movimiento en el eje de la X como en el eje de la Y. ¿Está claro? Por eso se llama movimiento en el plano. Bien, por ejemplo, si yo el cuerpo, ¿sí?, dejo que caiga y tiene esta trayectoria. Tomemos el punto ahí. ¿Qué fuerza están aplicadas sobre este cuerpo? Bien, la gravedad no es una fuerza, pero todos cometen el mismo error, así que no se preocupen, ¿sí?
La gravedad es una aceleración. Bien, bien. La gravedad genera una fuerza llamada peso. La gravedad es una aceleración. Perfecto, muy bien. ¿Sí? Genera una fuerza llamada peso. O sea que la única fuerza aplicada sobre este cuerpo es la fuerza llamada peso. ¿Sí? Y en ese caso el peso, ¿hacia dónde apunta? Hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. ¿Está bien? Vamos a aplicar, ¿sí? Vamos a aplicar la segunda ley de Newton. La sumatoria de la fuerza en X es igual y la sumatoria de la fuerza en Y. A masa por la aceleración en X y a masa por la aceleración en Y. ¿Sí? La sumatoria de las fuerzas son igual a masa por aceleración. Eso es lo que nos decía la segunda ley de Newton. Como la única fuerza que tengo es el peso, ¿sí? Y el peso va hacia el centro de la Tierra, o sea, en forma vertical, y hacia abajo, o sea que acá va a ser el peso que M por la gravedad es igual a la masa por la aceleración en I. De esa manera, fíjense, la masa con la masa se van, y me queda que la aceleración en I, ¿quién es? La gravedad. ¿Está claro? La única fuerza que tengo aplicado es en el eje Y. ¿Y en el eje X tengo alguna fuerza aplicada? No. No. Entonces esto va a ser 0 es igual a masa por aceleración en X. De lo cual vamos a sacar que la aceleración en X es igual a 0. Fíjense, la aceleración en X es igual a 0. O sea que acá yo voy a poner eje Y movimiento rectilíneo. Bien, la única manera que me dé 0 eso es que a su X sea 0. O sea que en el eje X es movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y es movimiento rectilíneo uniformemente variado con una aceleración constante que es la gravedad. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Teniendo en cuenta eso y siempre en el movimiento en el plano, en el eje X va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que en el eje Y va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. ¿Sí? Bueno, borro entonces. Borro y el primer ejemplo, fíjese, es de un cuerpo que cae, ¿sí?, hacia abajo. El segundo ejemplo que vamos a hacer es el cuerpo que es lanzado hacia arriba, pero lo vamos a hacer después. Ahora lo que vamos a demostrar son las ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que demostrar XY, B sub X, B sub Y, y en función de X, ¿sí? O sea, ¿sí? La posición vertical en función de la posición horizontal. Bien, vamos con el primero. Nuestra X es igual a B sub X por T, mientras que nuestra Y y fíjese yo acá que he puesto la ecuación de quién he puesto arriba, de qué movimiento. Exactamente porque estoy en el eje horizontal. MRU. Y si vamos al eje vertical, ¿qué ecuación he puesto acá?
MRV. ¿Por qué? Porque estamos en el eje vertical. ¿Y por qué pongo esto? Porque tengo una aceleración llamada gravedad. ¿Está claro hasta ahí? Bien, por supuesto que nosotros tenemos, si dejamos caer libremente, ¿cuánto va a valer la velocidad inicial de I? Cero. Cero, y nos va a quedar, ¿sí?, esa ecuación, ¿sí?, que ya la vimos nosotros, pero estamos. Otra cosa que es importante. Fíjense, esta B sub X igual a constante, ¿sí? Porque hemos dicho que es M R U. Y B sub I, ¿cuánto valdrá B sub I? ¿Cuál es la ecuación de la velocidad cuando tengo una aceleración constante? ¿Ah? ¿Se acuerdan la ecuación de la velocidad? ¿Ninguno se acuerda? Es la velocidad inicial por el tiempo más un medio, ¿no?, de la aceleración por t al No, cuadrado. ese es de la posición. Esa es esta. Fíjate. Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero cerca ha estado. A ver, ¿cómo sería? No, esa es la ecuación de la velocidad cuando le falta el tiempo. Yo le estoy preguntando la velocidad en función del tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más un medio de la aceleración por delta de I. ¿ah? 2 por la aceleración por delta de I. Bueno, ese es cuando no tengo el tiempo. Yo acá le estoy preguntando la velocidad en función del tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más, bien, más G por T. Por supuesto que la velocidad inicial, si es cero, me va a quedar esa ecuación. Bien, fíjense acá. Ya hice X, ya hice velocidad en X, velocidad en Y. Por supuesto, si yo tengo que sacar la velocidad, voy a tener que sumar en forma vectorial. Raíz cuadrada de B sub X al cuadrado más B sub Y al cuadrado. Y por supuesto, si quiero sacar la dirección de esta velocidad, va a ser igual a arco tangente de B sub I sobre B sub X. Ahora fíjense, yo a esta le voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De la ecuación 1, ¿sí? De 1 despejo el tiempo y lo reemplazo en 2. Si yo despejo el tiempo de acá, me va a quedar que el tiempo es igual a X sobre B sub 0. Y si lo reemplazo en 2, me va a quedar que Y es igual a un medio, porque B sub 0 es 0, ¿sí? Si quiero reemplazarlo ahí, lo puedo reemplazar. Un medio de G por T al cuadrado. Un medio de G, y voy a usar la felpa roja para reemplazar acá
Y por supuesto, ¿sí? Que fíjese, lo marco a eso porque tanto G como la velocidad inicial, ¿sí? La velocidad inicial son constantes. Entonces, por supuesto que esta es la velocidad inicial en X, ¿no? Disculpen, no lo puse. Porque ¿cuánto vale la velocidad inicial en Y? ¿Cuánto vale la velocidad inicial en Y? 0. 0, exactamente. Bien, y esta es otra ecuación que vamos a usar, que es Y en función de X. La pongo acá. Entonces, fíjense, con este ejemplo que he sacado, la ecuación de X, la ecuación de Y, la ecuación de la velocidad de X, la ecuación de la velocidad de Y, ¿sí? Y la ecuación de Y en función de X. ¿Estamos claros? Esas 5 ecuaciones son las que vamos a usar para hacer el trabajo práctico. ¿Ustedes han empezado a hacer el trabajo práctico este? ¿El viernes puede ser? Y ya parece, ya, ¿Cómo? sí, ya casi lo terminó. ¿Ya han empezado el viernes? Ya lo terminamos, acá es todo el práctico. ¿Ya lo terminó todo el práctico? Falta un solo ejercicio nomás. ¿Qué? Bueno, este viernes, remárquele al profesor que recién hemos terminado nosotros movimiento en el plano, que no avance, porque si no vamos a ir descoordinado la teoría de la práctica, ¿está? O sea que sigan haciendo ejercicio el viernes. Ya el lunes nosotros vamos a ver movimiento circular. ¿Estamos? Bien. Y vamos a ver un segundo ejemplo. Ahí están todas las ecuaciones, ¿está? El resumen de esta. X, B de X, B de Y, y en función de X, todo movimiento en el plano cuando es lanzado para abajo, ¿sí? El otro ejemplo que vamos a ver... Profe, el parcial llega a movimiento circular también. Oh. ¿Qué ya le he dicho cuándo va a ser parcial? No. Ah, bueno. Bien. Un cuerpo lanzado formando un ángulo θ con la horizontal. El otro ejemplo que vamos a ver es un cuerpo que se lanza y forma un ángulo θ con la horizontal. ¿Sí? O sea, se lanza con una velocidad inicial v sub 0. Por supuesto que ese cuerpo que es lanzado hacia arriba, en el plano, le llaman plano porque es plano XY, ¿sí? O IX, XY o IX. ¿Tá? Bien, ese cuerpo es lanzado con una velocidad inicial. Esa velocidad inicial yo la puedo descomponer en una velocidad inicial en X y en una velocidad inicial en Y. Por supuesto que la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de θ. Mientras que la velocidad inicial en Y, ¿a qué va a ser igual? A v sub 0 por el seno de θ. ¿Mm? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí. Sí. Como se darán cuenta ustedes, ¿sí? En cualquier punto, por ejemplo acá, ¿sí? Vamos a tener una velocidad en X
y una velocidad en I, ¿sí? Por supuesto que la velocidad en X, ¿cómo va a ser siempre? Constante, porque en el eje horizontal, ¿qué se da? El movimiento rectilíneo uniforme, mientras que la velocidad en I va a ser igual a B sub 0 seno de tita menos la gravedad por el tiempo, ¿sí? Que fíjense, esta es la ecuación de la velocidad cuando hay ¿qué? Un tiro vertical, por eso es menos G por T, ¿se dan cuenta? Es la misma ecuación, nada más que B sub 0 acá vale B sub 0 seno de tita, ¿sí? Acá la habíamos puesto, ¿sí? Menos G por T. O sea que ya hicimos esto, fíjense, B sub X, que es constante, y B sub Y la sacamos de acá, ¿sí? Por supuesto que si nosotros queremos sacar la velocidad en cualquier punto, va a ser igual a la suma de sus componentes al cuadrado, ¿sí? Y ahora lo que queremos sacar es el desplazamiento horizontal y vertical, ¿sí? En cuanto al desplazamiento horizontal, es igual a B sub X por T, y B sub X es B sub 0 por coseno de tita por el tiempo. Y la componente Y, ¿cómo sería la ecuación? Lo escucho. B sub I por T es igual a B sub 0 por el seno de tita por el tiempo. B sub 0, o sea, B sub 0 I, que sería B sub 0 seno de tita por T, menos el que me he dictado, menos un medio de G por T a cuánto. T a la cuánto. Bien, bueno. Bien, entonces ahí yo ya tengo, fíjese, tengo la velocidad en X, la velocidad en Y, X per Y, ¿sí? Ya he hecho todo lo de acá. Por supuesto que vamos a sacar, ¿sí? La ecuación de la altura máxima. Después vamos a sacar la ecuación de alcance máximo, ¿sí? O sea que acá le vamos a agregar la ecuación de altura máxima, de alcance máximo y de Y en función de X. ¿Sí? Para hacer los problemas, entonces vamos a utilizar, por ejemplo, la ecuación de altura máxima. Y me voy a parar donde tenga la altura máxima, que sería ese punto. ¿Lo ven ese punto? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto vale la velocidad ahí? Bien, no es tan así. La velocidad en Y vale 0, ¿sí? La velocidad en X sigue teniendo un valor constante, ¿sí? Por eso le he hecho medio engorroso yo la pregunta, ¿cuánto vale la velocidad ahí? Si yo le hubiera dicho, ¿cuánto vale la velocidad de Y en ese punto? Sí vale 0. ¿Está claro hasta ahí o no?
Sí, profe. Pero la velocidad en X siempre tiene el mismo valor porque permanece constante. Bien, vamos fíjense, si vamos a la ecuación de la velocidad, o sea que acá va a ser, ¿cuánto? 0. 0. Bien, entonces reemplazamos. Este que está restando va a pasar sumando. Y a esta le vamos a ir poniendo números. Este va a ser la 1, este va a ser la 2, este va a ser la 3, este va a ser la 4. Creo que no hay más. Bueno, pongamos este 5. Esta va a ser la 5. ¿Sí? Bien, si nosotros reemplazamos, fíjense, y este tiempo que me sale acá es porque yo he considerado de que la velocidad en I, ¿cuánto valía? 0. ¿Cuándo la velocidad en I vale 0? ¿Cuando llego a dónde? Bien, entonces el tiempo se va a llamar ¿de qué? Tiempo de la altura máxima. Y si yo ese tiempo a esto que está acá lo reemplazo acá y acá, me va a salir, por supuesto, la ecuación de la altura máxima. O sea que acá va a ser B sub 0 seno de tita por T. ¿Cuánto vale T? Lo voy a poner con rojo. Menos 1/2 de G por T al cuadrado. B va B sub 0 al cuadrado, seno cuadrado de tita y G al cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? Fíjense, esto se va con esto, ¿sí? Y acá me queda B sub 0 por B sub 0, me queda B sub 0 al cuadrado. Seno de tita por seno de tita, seno cuadrado de tita sobre G, ¿sí? O sea que todo este término, lo voy a poner acá para que se den cuenta. Fíjense, acá me queda 1, porque acá hay un 1. Y acá hay un medio, del mismo término. ¿Cuánto sería 1 menos 1/2? 1 peso menos 50 centavos, ¿cuánto me quedaría? Menos 1/2. No, 1 peso No, menos 50 centavos, ¿cuánto me quedaría? 1/2. ¿Ah? 1/2. Me quedaría 50 centavos. ¿Cómo le gusta con la plata? ¿No? ¿Le entienden bien? Bien, y esa es la ecuación que nosotros... No se ve bien para copiar. Bien, y esta es la ecuación que nosotros vamos a tener de altura máxima. Acá se ve. Ya lo borro y lo pongo bien acá. Usted tiene que hacer clic sobre la pantalla que estoy escribiendo yo y le va a salir grande. Bien, y esa es la otra ecuación que vamos a usar, ¿sí? Para hacer los problemas. O sea que ya tengo la ecuación, fíjense.
de la velocidad en X, la velocidad en Y, de X, de Y, y la ecuación de altura máxima. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Todo lo que está acá es la demostración para llegar a esta ecuación, que es la que nosotros vamos a usar para hacer los problemas. ¿Sí? ¿Cómo hice esa demostración para llegar a la altura máxima? Por supuesto, cuando yo estoy vuelvo a repetir, cuando yo estoy en la altura máxima, la velocidad en Y igual a 0. Entonces, saco la ecuación de la velocidad que la tengo acá, y a esto que tengo BI lo reemplazo por 0. ¿Sí? Copio tal cual está ahí. ¿Sí? Y ahí este término que está restando pasa sumando, y esta G que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y ahí me pregunto, como ese tiempo, el tiempo de la altura máxima, entonces le voy a poner tiempo de altura máxima. Y a ese tiempo lo reemplazo en esta ecuación, y esta ecuación en vez de ser Y, pasa a ser altura máxima. Lo trabajo algebraicamente y llego a esta ecuación, que es la ecuación de altura máxima. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Bien. Borro acá. Y la ecuación de alcance máximo va a ser igual a la velocidad en el eje X por... Miren, vamos acá. Fíjense, si yo demoro un segundo en llegar arriba, ¿cuánto voy a demorar en llegar abajo? 2. Claro, de acá hasta acá va a ser 2. Y de acá demoro, qué sé yo, 10 segundos. De acá hasta acá voy a demorar 20. Por eso yo le pongo acá 2 tiempos de altura máxima. ¿Está bien? ¿Y cuánto vale B sub 0 en X? B sub 0 coseno de tita por 2 veces B sub 0 seno de tita dividido en G. ¿Sí? Por supuesto que hay una identidad que me dice que 2 coseno de tita por seno de tita es igual a seno de 2 tita. O sea que ahí, fíjese, voy a marcar ahí tengo, fíjese, 2 coseno de tita, seno de tita, B sub 0 por B sub 0, ¿cuánto sería? Seno de 2 tita. Claro, seno de 2 tita. O sea que sería B sub 0 por B sub 0, sería B sub 0 al cuadrado. Todo esto que tengo marcado en rojo es seno de 2 tita dividido en G. Y esa va a ser la otra ecuación que nosotros vamos a encontrar para hacer, ¿sí?, los problemas. Y esa ecuación se llama ecuación de alcance máximo. Despejo T de la ecuación 3. ¿Cuál es la ecuación 3? Esta. O sea que me va a quedar que T ahí está despejado. Y a esa ecuación la reemplazo en 4. Pongo 4, que es y es igual a B sub 0 seno de tita por T. ¿Cuánto vale T? X B sub 0 coseno de tita. Menos un medio de G por X B sub 0 coseno de tita
todo el cuadrado. Y es igual. B sub 0 con B sub 0 se van. Profe, Sí, sí. ahí arriba dice, es justo dar la luz, era despeja de 1, ¿verdad? Despejo T de la ecuación 3. Gracias, profe. ¿Cuál es la ecuación 3? Esta, ¿ves? Entonces yo tengo X es igual a B sub 0 coseno de tita por T. O sea que B sub 0 coseno de tita está multiplicando, va a pasar dividiendo. Ahí ha pasado dividiendo, ¿ves? Y ahora, esta ecuación la reemplazo en 4. O sea, el 4 es I B sub 0 seno de tita por T. Está puesto con rojo T. Menos 1/2 de G por T al cuadrado. ¿Sí? Por supuesto, B sub 0 y B sub 0 se van, y acá me va a quedar X por seno sobre coseno, aquí igual. Tangente, seno sobre coseno igual a tangente, ¿sí? Menos 1/2 de G sobre B sub 0 coseno de tita por X al cuadrado. Y ahí lo tenemos, ahí en términos de T. En términos de X, disculpe. Y, o lo que es lo mismo, en función de la abscisa, ¿sí? Esta ecuación es la ordenada en función de la abscisa. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son las ecuaciones que vimos? ¿Sí? Velocidad en X, velocidad en Y, la suma vectorial. La posición horizontal, la posición vertical, ¿sí? La altura máxima, ¿sí? El alcance máximo y esta que va a ser la ordenada en función de la abscisa. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo chicos. Nos vemos la clase que viene, que ya vamos a ver movimiento circular. ¿Tá? Al profe de la práctica dígale que no avance con, que se queden en este tema para que la próxima ya veamos el lunes movimiento circular y el viernes puedan tener la práctica.